Bienvenido al espectador de Radio Ambato. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto por la entrevista. Daniel, ¿cómo estamos? Este anuncio que ha realizado el gobierno en el envío de este proyecto de ley, de esta iniciativa de carácter económico urgente, ¿cuándo se lo podría hacer y cuál es el alcance y en términos generales el objetivo del mismo? Bueno, ya la entrega del proyecto de ley pues ya ha sido anunciada para estos días, pues obviamente siempre hay algunos detalles por ultimar y eso es lo que se está trabajando actualmente, pues y ya en los próximos días pues será entregado en la asamblea. No le podría decir obviamente un día exacto, pues. Ya, pero podría ser esta semana, señor subsecretario. Sí, exactamente. Tranquilamente podría ser esta semana porque ya estaba previsto originalmente en la anterior, pero pues obviamente algunos temas pues los están terminando de pulir, pues obviamente para que sea un punto de partida para la asamblea, para que pueda pues discutirlo, ¿no? Y esto es sumamente importante, pues no siempre hay una propuesta de partida, pero la idea es que la asamblea la pueda enriquecer, como cualquier proyecto de ley que se presenta, ¿no? No se trata de que necesariamente esto pase exactamente como se lo envía, sino pues de que puedan haber los aportes necesarios de parte de los legisladores. Ya, ¿cuál es el cuerpo legal? ¿Cuál es la normativa? ¿Cómo está compuesto esta propuesta? Bueno, esta es una propuesta que busca básicamente es destrabar procesos para que justamente existan los incentivos para las inversiones, no solamente extranjeras, sino también pueden ser nacionales. Esta es una ley para la atracción de las inversiones. Puede ser, por supuesto, la parte de inversión extranjera sumamente importante, porque implica pues la inyección pues de recursos frescos, no, pero por supuesto también la inversión nacional, que por qué no tienen que haber esa clase de oportunidades, ¿no? Y lo que se busca pues obviamente es que sean unos procesos que sean mucho más ágiles. Y yo pongo aquí un ejemplo. Cuando salió la ley anterior de atracción de inversiones, ¿no? Habían las alianzas público-privadas, y las alianzas público-privadas, por lo menos en el registro que tenemos, solamente hubieron 3 que se dieron, ¿no? A pesar de que era una ley para promover este tipo de iniciativas, solamente hubieron 3 contratos que se firmaron al respecto. ¿Por qué? Porque obviamente el esquema que se había establecido era tan complicado, requería de tantas aprobaciones y de tantas previsiones, pues que al final del día nadie estaba interesado. Entonces la idea es cómo podemos llevar este tema, los temas de gestión delegada en general, de una manera ágil y eficiente a través de esta clase de incentivos, ¿no? Estos impulsos que hay para la industria nacional, por supuesto, también, ¿no? Entonces, perfectamente claro en los temas en Sierra Centro, ¿no? Que hay realmente un desarrollo industrial importante, pues obviamente tienen que ser promovidos para que se expandan esta clase de cosas. En tema de zonas francas, no, por ejemplo, inclusive de lo que se ha discutido en los temas de la ley, pues la idea es que no necesariamente tenga que haber un complejo específico en alguna parte, ¿no? Sino de que si se cumplen las condiciones necesarias, pues en el sitio en el cual se instale la inversión, ese sitio puede ser declarado zona franca. Claro. Y eso es algo muy, muy conveniente porque obviamente reduce costos. No tengo que ir yo a buscar un alquiler, digamos, o pagar determinadas tarifas para yo poderme instalar en un sitio, sino de que simplemente en donde yo ya tengo las posibilidades de hacer esa inversión, consta con los beneficios de zona franca. Qué interesante, por ejemplo, esta propuesta que usted nos dice, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, y José Luis ya tiene algunas inquietudes, se había propuesto en determinado momento hacer una especie de puerto seco, ¿no? Que tenga ahí todo este sector, pero claro, esto significa una inversión, localización de un terreno, en fin, tantas cosas, pero con esta propuesta me parece interesante, señor subsecretario José Luis. Claro que sí. También buenos días. Quería consultarle lo siguiente. ¿Qué decirle a las voces que en algún momento pues han señalado al gobierno actual de que hay un intento privatizador, dicen, cuando en realidad en años pasados también se han firmado convenios para ceder al sector privado ciertos aspectos, por ejemplo, ciertos tramos de vías? Y podríamos entender que la atracción de inversiones busca también que participen otros sectores y no solamente la carga esté con el Estado ecuatoriano, o tal vez es una lectura equivocada, no sé. ¿Qué nos dice el señor subsecretario? Claro, creo que el ejemplo que usted pone es algo clave, ¿no? Ya las concesiones, pues no es algo que se está inventando en este momento, ya funcionan. Por ejemplo, sabemos en el tema de la central, la troncal de la sierra, pues obviamente pues está funcionando y en ningún momento se ha privatizado la vía, ¿no? Y esto es algo creo que es sumamente importante, ¿no? De tenerlo presente, ¿no? El hecho de que se hagan gestiones delegadas,
no significa de ninguna manera que se está cediendo la propiedad de los bienes públicos hacia terceros, ¿no? De ninguna manera es ese el espíritu. Simplemente lo que se está logrando es complementar inversiones, ¿no? Que obviamente no puede todo hacerse cargo con los dineros públicos, y de que exista la oportunidad, ¿no?, de que vengan privados, ¿no?, a hacerlo. Por supuesto, obviamente esto es un negocio para ellos, eso nadie lo puede negar, ¿no? Y obviamente el retorno que ellos reciben pues es un tiempo en el cual ellos van a brindar el servicio y cobran por ese servicio. O sea, el producto de poderlo dar, ellos van a recuperarlo a través de una inversión. Pero aquí se ganan todos, ¿no? Es decir, el Estado en ese momento se está ahorrando, por decir una palabra, ¿no?, el tener que invertir totalmente en esa vía, y esos recursos quedan disponibles para otros temas también que son importantes y que obviamente no tienen sentido hablar de inversión privada, como son, por ejemplo, todos los temas sociales. Entonces quedan más recursos para ese tipo de actividades y se logra igual cubrir esa necesidad de la población. No creo que eso es lo importante que está aquí, pero de ninguna manera estamos hablando de ceder propiedad. No es que la carretera ahora va a ser propiedad de una determinada empresa, sigue siendo una propiedad del Estado, ¿no? Simplemente la gestión se la está delegando. Bueno, y eso hay que aclarar, no se está generando una entrega de bienes al sector privado para que nunca vuelvan a manos del Estado. Ahora, la ley que va a generarse tendrá que necesariamente garantizar la parte jurídica de estas inversiones, por una parte para el inversionista, pero también la propiedad de ese espacio que se está cediendo para administrar de parte del Estado ecuatoriano. O sea, desde los dos lados se tiene que construir esta cuestión. Ahora, mi interrogante sería, ¿cómo quedarían, qué gestiones serías, no sé si decirlo desde el Estado, quizá desde las autoridades del Ministerio de Gobierno, en fin, de las que toque, para que en la Asamblea haya voluntades y se puedan construir a la final de cuentas un buen texto que llegue a permitir esto de la atracción de las inversiones, señor subsecretario? Por supuesto, siempre tendrán que haber los acercamientos necesarios con la Asamblea, ¿no? Pero yo pienso, y esto es una opinión, digamos, personal, realmente los textos que se están enviando de ninguna manera tienen por qué ser conflictivos, no están afectando ninguna clase de derechos, ni nada. Realmente son oportunidades para todos los ecuatorianos y realmente sería absurdo, ¿no?, de que ese tipo de cosas simplemente se digan que no. Ahora, obviamente, creo que lo interesante y realmente que se espera que pase es que haya una discusión a la altura para que realmente, si hay otras cosas, ¿no?, que se creen que se deben añadir, pues efectivamente se añadan, ¿no?, y puedan haber mejoras en los textos. Si es el caso, no hay ningún problema, pero no vería realmente por qué debería haber esto de aquí. Y por supuesto tiene que haber pues esta presión de toda la ciudadanía realmente para que se traten estas leyes importantes. No hay tantas cosas que son importantes y tal vez se están tratando en este momento en la Asamblea, entonces hay que poner esas prioridades realmente. Señor subsecretario Daniel Lemus, antes de completar este diálogo, ¿qué opinión tiene usted del viaje que hizo el presidente Guillermo Lasso a China? Ciertamente que él ha hablado ya en alguna intervención de prensa de que uno de los ejes quizá más sensibles sea el asunto de renegociar la deuda que actualmente se paga con petróleo. Tampoco la descartó que sea imposible hacerlo, pero podríamos entender que los plazos no son cercanos. No así, en cambio, para otros temas que serían acercamientos de orden quizá comercial, posiblemente algún acuerdo que permita la entrada de ciertos productos al gigante asiático. ¿Qué vendría a ser lo más próximo desde su visión, señor subsecretario? Bueno, realmente los plazos que ha anunciado el señor presidente son, desde mi punto de vista, muy buenos, fabulosos, porque estamos hablando de poder concretar, ¿no?, un acuerdo comercial con China hasta finales de año, ¿no? Imagínense todo el proceso de negociación que implica eso, el esfuerzo, ¿no?, que va a poner el gobierno para hacerlo, ¿no? Y este realmente es un gobierno muy pragmático en este tipo de cosas. Pues hay que acercarse, hay que abrir más mercados, ¿no? Y sobre todo donde están más de 1.400 millones de personas. Eso es una oportunidad excelente cuando estamos hablando de un país tan pequeño. Así que para mí eso es lo más próximo y sumamente importante poderlo lograr dentro de este año. Siempre dan detalles, ¿no?, y fases y todo lo demás. Le pongo, por ejemplo, el caso del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? No significa que las cosas se dan de golpe, pero vamos en el camino correcto y se van creando estas oportunidades de entrada. Por supuesto, con la discusión del caso, con las protecciones que puedan ser necesarias en el caso, pero logrando realmente pues
dar más oportunidades a los ecuatorianos y poder cumplir con estas ofertas de generación de empleo, ¿no? Que sabemos que es una reactivación económica importante, pero siempre hay que seguir sumando, seguir metiendo leña, ¿no? Para que esta llama sea lo suficientemente grande y realmente podamos virar la situación de que se ha vivido en los años anteriores de pérdidas de empleo. Expectativa, lo que tenemos. Sí, y sobre todo, o sea, yo pienso que ya son cosas bastante concretas. Solo un entendimiento de este tipo realmente es un avance sumamente importante. Y en los temas de deuda, este es un gobierno pragmático, definitivamente pragmático, y lo que ha hecho es un acercamiento para entrar en una negociación, ¿no? Para poder reperfilar esa deuda y tratar de desatar todo lo que tiene que ver con petróleo. Creo que esa es una gestión que es necesaria hacerla, ¿no? En bien, pues obviamente, de las finanzas públicas. Entendido. Muy bien, señor subsecretario de Planificación de la Secretaría Nacional de Planificación, Daniel Lemus, gracias por dialogar con Radio Ambato. Habrá el momento de seguir conversando sobre otros componentes de la gestión pública, precisamente a ese nivel. José Luis, con una expectativa grande, ¿no? Lo ha dicho ya el subsecretario, esta semana podría ya entregarse el proyecto, así que estamos todos pendientes, señor subsecretario, y muchísimas gracias por este diálogo con Radio Ambato. Ok, muchas gracias.